Bueno, entonces ya terminamos de dar todo el contenido que teníamos que saber para que puedan rendir el final, digamos, escrito, pero por si el profe llega a tomar el bolillero de fisiología, no sabemos todavía, cualquier cosa me avisan, pero de todas maneras vamos a repasar, digamos, algunas cuestiones que tiene que ver con las bolillas. Yo ya les había pasado en el Drive el bolillero. Recuerden que los temas están preparados por bolilla, así que en cada bolilla acuérdense que vamos a tener temas de primera, de segunda y de tercera. Así que vamos a empezar a repasar. Como les dije en la clase anterior, la mayoría de los temas ya los dimos, así que lo vamos a pasar un poco de largo y vamos a centrarnos en algunas cuestiones que todavía no las hemos dado y que a lo mejor el profe puede preguntar. Así que vamos a comenzar por ahí. A ver, esperen que pongo el power. Ahí está. Bueno, vamos a comenzar entonces a repasar el bolillero de fisiología. Comencemos entonces con la bolilla número 1. Fíjense que la bolilla número 1, en primer lugar, tiene el tema número 1, que son las bases celulares de la fisiología. Así que vamos a empezar por ahí. Fíjense que lo primero que pide es las funciones celulares generales. Entonces, de lo que le podrían empezar a hablar al profe es, por ejemplo, a ver, espera que pongo acá. Ahí está. Entonces, por ejemplo, si les pide funciones celulares generales, podrían, obviamente ya sabemos que las funciones de las células son la nutrición, la reproducción y la relación. Pero si están en el oral, podrían empezar hablando de qué es la célula, que ya sabemos que es un conjunto de organelas. Recuerden que después en la teoría celular, ustedes ahí pueden explicar qué características tienen las células. Por ejemplo, que todos los organismos están compuestos por células. Fíjense que ahí también en la teoría celular está la definición de célula como la unidad funcional y estructural más simple de la vida. ¿Está? Bueno, y después ahí, una vez que hicieron esa introducción, les pueden empezar a hablar de las funciones celulares, que es lo que pide acá. La nutrición, recuerden que las células son heterótrofas, es decir, que necesitamos incorporar nutrientes, incorporar alimentos para sintetizar los nutrientes. Después la reproducción, ahí le pueden hablar de la mitosis y la meiosis, como ya hemos dado, y ejemplos de eso. Y finalmente, por ejemplo, la relación o comunicación intercelular. Traten de explicarle lo de relación o comunicación intercelular bien completo, porque, por ejemplo, ustedes le van a decir a los profes que la relación entonces permite comunicarse diferentes órganos del cuerpo. Le van a decir que ocurre por mediadores químicos, que son sustancias químicas, y seguramente si la profe Beli hoy les está tomando el oral, va a querer saber cuáles son los 6 tipos de mediadores químicos. ¿Está? Entonces, acuérdense que vamos a tener a los neurotransmisores, que eran liberados por neuronas hacia el espacio sináptico, las hormonas endócrinas, que eran liberadas a sangre y circulaban grandes distancias hasta llegar a su órgano blanco, las hormonas neuroendocrinas, que eran liberadas por neuronas, pero viajaban por sangre, las hormonas parácrinas, que actúan a corta distancia, simplemente atravesando el espacio intercelular. Recuerden que era en células que eran diferentes a las que secretó la hormona. Y finalmente las autócrinas, que son similares a las parácrinas, pero actúan sobre células de la misma especie, digamos, o el mismo origen embriológico. Y por último, recuerden las citoquinas, que podían ser hormonas endócrinas, parácrinas o autócrinas, ¿no? Pero que eran liberadas generalmente por el sistema inmune. Las mismas características que les enseñé en primer era, como cuando también vimos endócrino, esas son las que le pueden describir, ¿no? Y ahí entonces van a tener completo el tema que pide en cuanto a funciones celulares generales, ¿no? Fíjense que acá por las dudas les puse, ya lo dimos, pero para que puedan repasar. Características de cada mediador químico, como les dije recién,
que me va a permitir la comunicación intercelular. ¿Está? Así que eso sería en cuanto a las funciones celulares generales. Después dice, me habla de medio interno. Dice, el líquido extracelular es el medio interno. Entonces, lo primero que podrían decir al profe es, ¿qué es el medio interno? Recuerden que el medio interno es el líquido extracelular. Dentro del líquido extracelular, específicamente la sangre. ¿No? ¿Por qué tienen que saber acerca del medio interno? O sea, ¿por qué se lo explicarían al profe? Recuerden que la homeostasis justamente incluye ese término. ¿Ah? En otra bolilla también pregunta acerca de homeostasis, así que lo van a poder repasar varias veces. Entonces, el líquido extracelular es el medio interno, principalmente el plasma de la sangre. ¿Ah? Recuerden ustedes que tenemos que mantener en condiciones, o sea, dentro de los valores de referencia, los solutos que están en este líquido extracelular para mantener la homeostasis. ¿Ah? Por eso fíjense que la homeostasis dice que es el mantenimiento del equilibrio del medio interno en un estado relativamente constante, ¿no? Gracias a mecanismos adaptativos para mantener la salud y la vida. Entonces, si nosotros mantenemos dentro de los valores de referencia, o mantenemos constante este líquido extracelular, que es el medio interno, el paciente va a estar relativamente sano. Acuérdense que para saber si el paciente tiene su medio interno relativamente constante, por ejemplo, pueden evaluar los signos vitales, como por ejemplo, la frecuencia cardíaca o el pulso arterial, la frecuencia respiratoria, la temperatura corporal y la presión arterial. Acuérdense que todas estas mediciones se deben evaluar en reposo. Ahora en otra bolilla vamos a repasar estos. Creo que en la bolilla 2 pregunta acerca de cómo se realizan las mediciones de cada uno de estos signos vitales. ¿Ah? Y después recuerden que otra forma en la que podrían evaluar si el medio interno del paciente, o sea, si su líquido extracelular está relativamente constante, es midiendo algunas variables bioquímicas. ¿Ah? Por ejemplo, ustedes tienen en clase, yo les di el cuadrito de todos los iones, por ejemplo, que podíamos encontrar en los compartimientos, pero, por ejemplo, podemos medir la glucemia, la natremia, la calemia o potasemia, la calcemia. En realidad, cualquier valor que ustedes recuerden que se pueda dosar en sangre, me va a servir para evaluar el medio interno del paciente. ¿Está? Otro de los... Igual, fíjense que en la bolilla después dice medición de los compartimientos líquidos, así que después también le pueden hablar del líquido extracelular desde el punto de vista de compartimiento de los líquidos corporales. ¿Está? También lo pueden hacer así. Por ejemplo, yo les puse como para que puedan repasar. Esperen que parece que he prendido el micrófono. Ahí está. Para que puedan repasar algunas otras variables bioquímicas que vamos a tener en el LEC, que es lo que les está pidiendo acá, fíjense. ¿Ah? Pueden repasar los diferentes iones que tenemos en el líquido extracelular. ¿Ah? Por ejemplo, la natremia, la calemia, la calcemia. Siempre, como yo les digo, el bolillero es una guía nada más. Si ustedes saben solo el LEC y no saben el LIC, y bueno, el profe les podría preguntar. Así que siempre, por las dudas, estudien los valores en ambos compartimientos y cuáles son los iones que predominan en cada uno. ¿Tá? Eso es como lo más importante de este tema. ¿Está? En este tema 1 de la bolilla 1, otra de las cuestiones que pide, me dice, el agua es el componente principal de los seres vivos, y después me pide equilibrio de agua en el cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que le tendrían que hablar ahí? Le tendrían que hablar de todas las características y las propiedades de agua. Es decir, que está formado por hidrógeno y oxígeno, que están unidos por enlace covalente, que en cuanto a sus características es una sustancia neutra, porque las cargas positivas y negativas que tiene se neutralizan entre sí, pero que es polar, porque los electrones del enlace covalente, recuerden que se distribuyen de manera asimétrica. ¿Está?
Después, cómo se unen las moléculas de agua entre sí, es decir, por uniones puente de hidrógeno, ¿tá? Y después le empiezan a hablar de todas las propiedades. Acuérdense que en las propiedades, algunas, bueno, las van a tener que saber de memoria, pero bueno, básicamente sería eso. Y después cuando les pide el equilibrio de agua en el cuerpo, acuérdense que para mantener la homeostasis, el ingreso de agua al organismo tenía que ser igual a la salida. Así que bueno, en cuanto a las propiedades, recuerden que el agua era un solvente universal. Fíjense que principalmente me disolvía las sales iónicas, que eran los principales solutos que puede disolver. En cuanto a la densidad, que era la cantidad de sustancia por centímetro cúbico de superficie, recuerden que el agua tiene una densidad de 1 gramo por centímetro cúbico si es agua o gas. O si no, 0,9 gramos por centímetro cúbico si es hielo. ¿tá? Por eso el hielo flota. Por ejemplo, en cuanto a la viscosidad, acuérdense que el agua tiene 1 centipoise de viscosidad. Y le podrían dar al profe ejemplos de líquidos en el cuerpo con los cuales pueden comparar esa viscosidad. Por ejemplo, el plasma, que tiene 1,6 a 1,8 centipoise. Vimos sangre también, que tiene 4 a 5 centipoise de viscosidad. En cuanto a calor específico, recuerden que es cuánta temperatura tengo que aplicar para elevar en 1 grado centígrado 1 gramo de agua. ¿tá? Recuerden que el calor específico era de 1 caloría por gramo por grado centígrado. Teníamos el calor latente de vaporización, es decir, que es la cantidad de calor que debo aplicar al agua para que pase de estado de líquido a gaseoso. Acuérdense que su valor era de 585 calorías por gramo. Así que bueno, algunos de estos términos son de memoria, pero bueno, veremos si el profe los toma en el oral. La conductividad térmica, recuerden que el agua conduce, dentro de los líquidos, conduce muy bien la temperatura corporal, conduce el calor, a excepción del mercurio, que recuerden que al ser un metal y líquido, obviamente que me va a conducir más el calor. ¿Está? Aline, ¿cuánto el plasma? No entiendo la pregunta. ¿Qué quieres saber respecto al plasma? Perdón, sí, ahora me acuerdo. La viscosidad, ¿no? Sí, nosotros, acá no se ve. El agua tiene 1 centipoise, ¿recuerdan? Cuando dimos sangre, dijimos que el plasma tiene 1,6 a 1,8 centipoise y la sangre 4 a 5 centipoise. ¿Está? Por si le quieren decir algún otro valor como para comparar. Ahí está. Sí. 1,6 a 1,8. Acá puso 1,6 nomás, pero ya dimos en sangre que es 1,6 a 1,8 centipoise. El plasma 1,6 a 1,8 y la sangre 4 a 5 centipoise. ¿Está? De nada, de nada. Perfecto. Y ahí me di cuenta que no se veía por la luz. Recuerden el punto de ebullición, que es la temperatura en la que hierve el agua, que era 100 grados centígrados. El punto de fusión o congelación, que era el pasaje del estado líquido al sólido o viceversa, que era 0 grados centígrados. La capilaridad, que recuerden que era la propiedad del agua para ascender por el tubo capilar. Le pueden dar el ejemplo de cómo se hace un hematocrito, y ahí le dan el ejemplo de la capilaridad. Recuerden que ahí el agua de la sangre va adhiriéndose al tubo capilar y por eso se llena el capilar de sangre. Del tubo capilar estoy hablando, obviamente no del capilar sanguíneo. La imbibición, que recuerden que es la propiedad del agua de deslizarse sobre otro líquido que no se pueda mezclar con el agua, le podrían dar ahí el ejemplo que dimos del agua y el aceite. ¿ah? Y después la tensión superficial, que gracias a la cohesión, o sea, gracias a la atracción que hay entre las moléculas de agua, tenemos esta propiedad. ¿ah? Ya que están en el final, le podrían dar el ejemplo de lo que va a pasar con la tensión superficial en los alvéolos pulmonares, ¿ah? que me va a permitir la expiración. ¿ah? Cuando se distiende el alvéolo durante la inspiración, o sea, al llenarse de aire el alvéolo, recuerden que va a aumentar la tensión superficial del agua y va a llegar un momento en donde se va a producir la retracción de esta pequeña lámina de agua para permitir el colapso del alvéolo y la expiración. ¿Lo podrían relacionar? Ya que están hablando del tema.
Recuerden que otra de las propiedades es el potencial hidrogenio, es decir, la inversa del logaritmo de la concentración de protones. Recuerden que el agua tiene un pH de 7, pH neutro. Ya lo había dicho el otro día, pero corrijan acá. Recuerden que el valor del pH puede ir de 1 a 14. ¿tá? De 1 a 14, no sé por qué escribí 0 a 15 acá. Cuando dimos en ácido base, obviamente lo dimos re bien. Así que, si quieren, como ya dimos, le pueden decir al profe ejemplos de líquidos en el cuerpo que tengan un pH que no es neutro, como el agua, sino ácido, como el jugo gástrico, o alcalino, por ejemplo, como el jugo pancreático, como para ir comparando, digamos. Y, a ver, fíjense que acá en el bolillero también dice el equilibrio de agua en el cuerpo. Bueno, básicamente lo que les está pidiendo es que describan que para que haya homeostasis, el ingreso y el egreso de agua del organismo siempre deben estar en la misma cantidad. ¿ah? Si no, se va a producir una sobrehidratación o una deshidratación. Así que acuérdense que el ingreso de agua es por el consumo y por el metabolismo, unos 2.300 mililitros por día, y recuerden que tiene que salir la misma cantidad, tiene que perderse la misma cantidad de agua del cuerpo, que puede ser por la respiración. Recuerden que el aire está humidificado, puede escaparse el agua por la piel, no estoy hablando del sudor, recuerden que el agua tiene un alto calor de vaporización, así que se evapora de la piel, y ahí sí, puedo hablar del sudor, de las heces y de la orina. Eh, por las dudas, siempre repasen lo de sobrehidratación y deshidratación, o sea, expansión o contracción, si es que el profe les pregunta, porque es una alteración del equilibrio hídrico. ¿tá? Y por último, dentro del tema 1, les pide la medición de los líquidos corporales. ¿Cómo se miden? En realidad, si están en un oral, yo empezaría a hablar de cuáles son los compartimientos, o sea, le hablan al profe primero de la clasificación, ¿ah? de que el agua corporal total representa el 60% del peso corporal y ahí lo divide. Líquido intracelular, un 40%, y el LEC, un 20%. Y a su vez, dividen el LEC en líquido plasmático, que representa un 5% del peso, y el líquido intersticial, que representa un 15%. ¿tá? Y ahí yo diría que le empiecen a hablar de cada uno y cómo se calcula. ¿tá? Porque por ahí podrían decirle, bueno, el agua corporal total, profe, se calcula así. Pero yo calculo que él quiere que ustedes le hablen de cada compartimiento y qué fórmula utilizarían para calcular cada uno. ¿tá? Por ejemplo, le hablarían de la definición de agua corporal total, su valor de referencia en un paciente estándar y cómo harían el cálculo. Por ejemplo, de acuerdo al peso, te harían una regla de 3 simple, por ejemplo, teniendo en cuenta, si es un hombre, acuérdense, 60% del peso corporal, pero si es mujer, recuerden que tendría que ser un 55%, según lo que dijo la profesora Belgo. O si no, con la fórmula larga, que ahí van a tener que tener en cuenta el sexo, la edad, el peso y la talla. Se van a tener que memorizar las fórmulas. El profe no les va a hacer, no les va a pedir que hagan un cálculo ahí, pero la fórmula la tenemos que recordar. ¿tá? O si no, con el método del indicador, es decir, acuérdense que era la cantidad que le íbamos a inyectar al paciente dividido la concentración del indicador en el compartimiento. Sí o sí, no pueden dejar de saber los indicadores que vamos a usar en cada compartimiento. ¿tá? Por ejemplo, recuerden que para el agua corporal total, para el líquido extracelular y para plasma, nada más íbamos a tener indicadores que podíamos inyectar en el paciente. Repasen también la técnica del método de dilución del indicador, ¿está? Por si el profe les pregunta qué es eso, cómo se hace, ¿está? Acuérdense que para el agua corporal total, los indicadores eran la antipirina, el deuterio y el tritio. Para el líquido extracelular eran inulina, rafinosa, sucrosa, inulina marcada con sustancias radiactivas, radiosulfato, iodotalamato, o sea, fíjense, teníamos varios tipos de sustancias, y después para el plasma, recuerden que teníamos la albúmina,
que generalmente está marcada con una sustancia radiactiva, o si no también el azul de Evans. Así que de cada compartimiento le van a describir definición, cómo se calcula, que fíjense que la mayoría utilizan regla de 3 simple, para agua corporal total, LEC y plasma, método del indicador, y le dicen qué indicador le van a inyectar, y para líquido intracelular y para líquido intersticial, recuerden, método indirecto, o sea, la resta, ¿no es cierto? Aparte de la regla de 3 simple. Acuérdense que la resta, en el caso de el líquido intracelular, era agua corporal total menos el líquido extracelular, ¿ven? En el caso del líquido intersticial, acuérdense que era líquido extracelular menos agua plasmática. De todas las fórmulas que les mostré acá, fíjense, la del método del indicador, bueno, en el caso del agua corporal total, la fórmula completa, y la regla de 3 simple por el peso, con eso está bien. En el líquido extracelular, la del peso, siempre la del peso, porque ahí le cuentan lo del porcentaje, ¿tá? Y la del método del indicador. Yo les puse, cuando les expliqué este tema, que había otras maneras de hacer el cálculo, pero con lo del peso más el método del indicador, creo que ya está bien, ¿tá? Lo mismo acá, en el caso del agua plasmática o plasma sanguíneo. La regla de 3 simple de acuerdo al peso y el método del indicador, y bueno, obviamente la que utiliza la volemia y el hematocrito, que veo que siempre en los grupos de WhatsApp hay discusiones de cómo se hace, ¿verdad? Por favor, cuando tengan el grupo de WhatsApp del final o algo, no el nuestro, sino otros, fíjense su conocimiento, porque por ahí en el grupo de WhatsApp empiezan a escribir cosas los chicos y se confunden. No estoy hablando de nuestro grupo, sino de los otros, ¿verdad? El otro día me contaban que estaban en discusión de cómo se calculaba la volemia, cómo se calculaba el plasma, ¿verdad? Como dimos nosotros, ¿verdad? Como ustedes estudiaron, ¿verdad? Plasma es igual a volumen sanguíneo por 1 menos hematocrito. La volemia es dividido, es al revés. Esa era la discusión. Sé que a veces uno se confunde, pero fíjense lo que ustedes saben, porque empiezan otras personas a cargar la información en la cabeza y les confunde. Es como nosotros mismos. En el caso del líquido intracelular, peso y método indirecto es lo que vamos a utilizar. Y en el caso del líquido intersticial, recuerden, el porcentaje, la regla de 3 simple de acuerdo al peso, y el método indirecto también, que era simplemente la resta. Así que acá con esto tienen para hablar un buen rato, por eso les digo, solo dice cálculo, medición, y no, tienen que hablarle de todos los compartimientos, y valor normal y cómo se mide cada uno. Y con eso va a estar perfecto, ¿no? Eso entonces es el tema 1 de la bolilla 1, ¿no? Yo igual les voy a ir grabando las bolillas por separado, cosa de que ustedes, si quieren volver a repasar algo que no se acuerdan, entren en cada bolilla nada más. Dentro de la bolilla 1 también está el tema 17. Bueno, este tema es larguísimo, pero por suerte nosotros lo hemos dado todo. El tema 17 me habla de volumen minuto cardíaco, o sea, del gasto cardíaco, cómo se regula el volumen sistólico y cómo se regula la frecuencia cardíaca. Es decir, yo empezaría, si estoy en un oral, si quieren, le empezarían diciendo al profe qué es el volumen minuto o gasto cardíaco. Es decir, fíjense que le dirían, bueno, que es el volumen de sangre que inyecta al ventrículo por minuto, ¿tá? El valor normal es de 5 litros por minuto o 5.000 mililitros por minuto. Lo de las fórmulas, yo les puse acá por las dudas. ¿Por qué? Porque ha pasado en otros temas que ustedes estaban hablando de gasto cardíaco y el profe le dice, bueno, ¿y cómo se calcula el gasto cardíaco? Esa fue la pregunta que el profe hace en este tema. Así que antes, si él no les pregunta, sí, pasen directamente a la regulación del gasto. Pero si les pregunta, tienen que saber la fórmula. Es decir, a una chica, por ejemplo, le pregunto, bueno, ¿cómo calcularías el gasto cardíaco? Le cuenta a esta chica, bueno, gasto cardíaco, una de las maneras de calcular es volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Perfecto. ¿Qué otra fórmula hay? Le dijo el profe. La otra fórmula, recuerden que es por el índice cardíaco, ¿tá? Ahí le van a tener que definir
qué es el índice cardíaco y cómo se calcula, para saber la fórmula de gasto. ¿Tá? Y finalmente el profe le dijo, bueno, pero yo quiero saber otra fórmula más. ¿Qué otra fórmula me sirve para calcular el gasto cardíaco? ¿Está? Así que el principio de Fick. Recuerden que no es lo mismo que la ley de Fick de la difusión. ¿Está? El profe quiere saber estas tres fórmulas. Si no les pregunta, como les dije, no lo digan, no hay drama, pasen directo a la regulación. Pero repasen porque, como les dije, el bolillero es solo una guía. Ustedes no pueden estudiar solo lo que está acá. Por eso ya el tema lo hemos dado más amplio. ¿Está? Así que, pregunta que le gusta hacer al profe, bueno, ¿cómo calculan el gasto cardíaco? Tenemos las tres formas. La de volumen sistólico por frecuencia cardíaca, la de el índice cardíaco, que me dice que el gasto cardíaco es el índice cardíaco por la superficie corporal del paciente, o si no la del principio de Fick, que me dice que el gasto cardíaco es el consumo de oxígeno dividido la diferencia arteriovenosa de oxígeno. ¿Está? Repasen, en el caso que les pida, cómo se calcula la diferencia arteriovenosa, que era contenido arterial menos el contenido venoso, y cómo se calculan los contenidos arterial y venoso, que eso es tema de primera era, y también lo hemos visto en respiratorio. Si él no les pide, obviamente no se metan ahí, pero por las dudas repasen esa fórmula, porque lo suele tomar el profe. Una vez, si es que el profe no les pide, una vez que ustedes le digan lo que es volumen sistólico, perdón, gasto cardíaco, volumen minuto, les pide la regulación del volumen sistólico. Recuerden que hace un ratito dijimos que el gasto cardíaco es igual a volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Es decir, ambos factores me van a modificar de manera directamente proporcional al gasto. Si hablamos de la regulación del volumen sistólico, fíjense que ahí le van a tener que hablar de los tres factores que le modifican: la precarga, la contractilidad y la poscarga. Recuerden que la precarga depende de tres factores, que son el retorno venoso. Ahí tienen que hacer más hincapié, ¿tá? En el retorno venoso, luego tenemos la sístole auricular y la distensibilidad ventricular. En el caso de la contractilidad, recuerden que depende de la precarga, pero acuérdense que ahí tienen que hablar de fuerza de contracción, no de contractilidad, frecuencia cardíaca y el inotropismo o estado inotrópico del corazón. Y por último, si hablan de poscarga, me van a hablar de los tres factores que la modifican, que son la geometría ventricular, la impedancia aórtica y la resistencia periférica. El más importante, recuerden, que es la resistencia periférica total. Obviamente, yo calculo que no van a alcanzar a hablar de todo este tema. Hay veces que el profe les deja hablar, o hay veces que les dice, bueno, háblame de la poscarga. ¿Ya? Por eso hemos dado bien completo el tema. Si él les pide, bueno, hagan primero esta clasificación y ahí empiezan a hablar de donde a ustedes más les guste. Yo empezaría por precarga, que es lo más fácil. Y en cuanto a la regulación de la frecuencia, recuerden que ahí pueden hablar de los varoreceptores arteriales y el sistema nervioso simpático y parasimpático. Y, por ejemplo, el reflejo de Bainbridge, la respiración, o sea, lo que sería la bomba respiratoria y las hormonas, que pueden modificar la frecuencia cardíaca. ¿Ya? Así que, por las dudas, bueno, por las dudas no, para que lo repasen, fíjense que acá tenemos todos los factores de los que nosotros hemos hablado. En el caso, por ejemplo, el año pasado, cuando los chicos estaban hablando, a algunos les tocó hablar de estos temas. Por ejemplo, de cada factor, por ejemplo, que me modifica el volumen sistólico, por ejemplo, tenemos la precarga. Le van a decir al profe la definición de precarga, ¿no? Las tres si quieren, y el profe les va a hacer la siguiente pregunta. Les va a decir, bueno, pero ¿cómo evaluás vos en un paciente cómo está la precarga? Es lo que yo puse, no sé por qué, era una alumna del año pasado. El profe le preguntó eso y no supo qué contestar. Acá está, representante de la precarga. No puse cómo mirar en un paciente, pero dijimos que eso es. ¿Está? Entonces, acuérdense que la precarga era el volumen de sangre que llega al ventrículo durante la diástole, o sea, durante el llenado ventricular. Acuérdense que eso genera presión, la presión de fin de diástole. O, bueno, la definición fisiológica, que justamente cuando se llena el ventrículo, se estiran mucho las fibras,
¿ah? Y lo máximo que se estiran antes de contraerse, eso, fíjense que es la precarga también. Entonces, ahí el profe a esta chica, o chico, no me acuerdo, le preguntó, y bueno, en un paciente, ¿cómo evalúas la precarga? Volumen de fin de diástole o presión de fin de diástole. Y el profe le preguntó, ¿y qué estudio te permite medir esto? ¿Qué les parece? ¿En qué estudio dijimos que podíamos medir el volumen de fin de diástole y la presión de fin de diástole? El volumen, recuerden que era en la ecografía, el ecocardiograma, y las presiones dijimos que es con catéteres, ¿tá? Eso lo habíamos dicho ya. Así que, ¿cómo miramos en un paciente? Cuando les enseñé ciclo cardíaco, les comenté cómo podíamos evaluar esto, ¿tá? Volumen de fin de diástole en el ecocardiograma, eso preguntó el profe, tienen que saber, ¿tá? Y presión de fin de diástole con catéteres, ¿tá? Los catéteres miden las presiones, ¿tá? Entonces, en cuanto a los factores que modifican la precarga, recuerden que el retorno venoso es el volumen de sangre que llega a las aurículas. De vuelta, ¿cómo se puede medir esto? En realidad el retorno venoso directamente no se puede medir. Se puede medir la presión venosa central con el catéter de Swan-Ganz. Y ahí viene la pregunta del profe. ¿Es lo mismo retorno venoso que presión venosa central? No, obviamente que no. Retorno venoso, por definición, fíjense que es un volumen. Presión venosa central es una presión, justamente, no es lo mismo. Otra pregunta de examen. Siempre retorno venoso y presión venosa central van a estar en el mismo sentido, ambos aumentados o ambos disminuidos. En este tema el profe lo preguntó. No, tampoco. Estoy hablando de preguntas de finales. ¿Ah? Recuerden que el retorno venoso y presión venosa central no siempre están en el mismo sentido. Ya les había contado que si el retorno venoso se modifica primero, de manera directamente proporcional, se modifica la presión venosa central. Pero si la presión venosa central se modificaba primero, el retorno venoso era inversamente proporcional. Eso lo hemos visto cuando estudiamos regulación de la PVC. Recuerden que con el gasto cardíaco, al modificarse era la única situación en donde, al modificarse el gasto, hacia atrás me modificaba primero la presión venosa y luego el retorno venoso de manera inversamente proporcional. Así que eso tengan bien en claro porque he visto que lo preguntó varias veces. ¿Retorno venoso y presión venosa central son lo mismo? No. ¿Siempre el retorno venoso y la presión venosa van a estar ambos aumentados o ambos disminuidos? No. ¿Tá? Sabemos que cuando se modifica el gasto, no están en el mismo signo. ¿Tá? Así que ahí repase, regulación de la presión venosa central, cuando dimos ley de Poiseuille. Y ahí van a ver que había una sola situación donde no estaban en el mismo sentido. ¿Tá? En cuanto a los factores que modifican el retorno, uno por uno le tienen que explicar al profe todos los ejemplos. O sea, por ejemplo, el paciente del pie en movimiento, que recuerden que ahí se activa la bomba muscular. El paciente en decúbito, por ejemplo, que también esto me aumenta el retorno venoso. En la inspiración, acuérdense, no se olviden del término bomba respiratoria, cuando hablen de la inspiración. ¿Está? Ahí le hablan de la modificación de las presiones, o sea, con la inspiración aumenta la presión intraabdominal y disminuye la intratorácica para que pueda aumentar el retorno venoso, por ejemplo. La vasoconstricción venosa. Sépanse 3 o 4 ejemplos de sustancias vasoconstrictoras, por eso les di varias. No les va a pedir mecanismo de acción el profe, pero sí dan ejemplos de sustancias que provoquen venoconstricción. Y el factor más importante, recuerden, el aumento de la volemia. Así que situaciones que me aumenten la volemia puede ser una patología como la sobrehidratación o puede ser una hormona, por ejemplo, como la antidiurética, la aldosterona. Como ya están en un final, preparadísimo para saber qué mecanismo de acción tiene la hormona. ¿Ah? Supongamos que le digan hormona antidiurética o vasopresina, me reabsorbe agua en los riñones, perfecto. Si pueden explicar un poquito más mejor, ¿ah? En qué túbulos absorbe el agua, si les preguntan mecanismo de acción, también lo pueden contar. Eso va a depender de lo que el profe quiera saber.
En cuanto a causa de disminución del retorno, recuerden que el paciente de pie quieto era aquel en el que, como no se activaba la bomba muscular, acuérdense que por eso disminuía el retorno venoso. La expiración, acuérdense que en la expiración me va a disminuir la presión intraabdominal y me va a aumentar la intratorácica o la transtorácica, como le quieran llamar. En cuanto a la vasodilatación venosa, acuérdense de hablarle al profe de ejemplos de sustancias vasodilatadoras. Siempre 3 o 4 ejemplos le pueden nombrar. Y obviamente el factor más importante, que es la disminución de la volemia. Aline, ¿qué necesitas saber de la PVC? ¿Qué parte te confundís? Decime cuál es tu duda específica y ahí lo charlamos sobre PVC. Nosotros cuando charlamos de presión venosa central, vayan a la ley de Poiseuille cuando estudiamos flujo sanguíneo, y ahí nosotros estudiamos la ley de Darcy, la ley de Poiseuille, y también estudiamos presión venosa central. Nosotros dijimos que el único factor en donde la PVC y el retorno venoso están en diferentes signos es el gasto cardíaco. Por ejemplo, si el corazón bombea poca sangre, o sea, si está disminuido el gasto, toda esa sangre se va a acumular, va a aumentar la presión de manera retrógrada, eso hace que aumente la presión en ventrículo, la presión en aurícula, que aumente la presión venosa central, que es en venas cavas. Si aumenta la presión venosa central, es muy difícil que las venas de los pies puedan realizar retorno venoso a las venas cavas. ¿Por qué? Y porque se supone que la sangre se mueve por gradiente. Todo esto le tienen que explicar al profe, como le estoy explicando, como ya lo dimos, ¿está? Se supone que la sangre se mueve por gradiente. Si yo necesito que la sangre de mis pies llegue a vena cava, ¿dónde tiene que haber mayor presión? En la vena de los pies. Ahora, si me aumenta mucho la PVC, no voy a poder drenar sangre desde los tejidos hacia las venas cava. Por eso está aumentada la PVC, pero disminuido el retorno venoso. Al revés, si está aumentado el gasto cardíaco, como toda la sangre la estoy bombeando hacia las arterias correspondientes, va a haber menos sangre en las venas cavas, disminuye la PVC. Como disminuye la PVC, va a ser fácil para las venas sistémicas drenar sangre o enviar sangre hacia las venas cavas. Así que, si la PVC está baja, el retorno venoso está alto. Era el único factor. Pero fíjense lo que yo les conté. Primero se modificó la PVC y eso, de manera inversamente proporcional, me modificó el retorno venoso. Ahora, fíjense en estos casos que estamos viendo acá. A ver. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si primero se modifica el retorno venoso, como dice acá, ahí sí. Si el primero se modificó fue el retorno venoso, sí, la PVC se modifica de manera directamente proporcional. Entonces, si primero se modifica la PVC, siempre el retorno venoso es al revés, está opuesto. ¿Está? ¿Por qué? Porque siempre la sangre de las venas sistémicas se drena a las venas cavas. Así que, si aumenta PVC, disminuye el retorno venoso y viceversa. Ahora, si ustedes le hablan al profe primero del retorno venoso, por ejemplo, fíjense acá, si aumenta el retorno venoso, ¿ven? Si llega sangre a la vena cava, aumenta la presión en la vena cava. Claro, primero me habló de retorno venoso y después qué está pasando en esa vena. Así que ahí es directamente proporcional. ¿Está? De nada, de nada. Perfecto, entonces. Así que ojo con esa pregunta que ya la hizo varias veces el profe cuando están hablando de este tema. Por ejemplo, cuando están hablando de volemia, acá le dicen, ¿cómo se calcula la volemia? Por ahí una pregunta relacionada con otra bolilla sí les puede tocar, ¿no? Perfecto. Eso era entonces en cuanto al retorno venoso. Factor más importante, fíjense, a él le gusta mucha causa, que sepan muchas causas, o sea que todo lo que le puedan decir, todas las causas que ustedes se acuerdan de cada cosa que vimos, es lo que él quiere escuchar, ¿no? Bueno, en cuanto a la sístole auricular, recuerden que solo se modificaban situaciones patológicas, así que
Yo supongo que si le hablan bien de retorno venoso no necesitan hablar tanto de esto, pero bueno, recuerden que le pueden hablar un poquito de fibrilación auricular y de hipertrofia auricular, que me van a modificar la sístole. No suele preguntar tanto de esto, pero bueno, lo pueden saber también. En cuanto a la distensibilidad ventricular, sí, el profe estuvo preguntando en los orales ley de Laplace, así que por favor sépanse bien la ley de Laplace, tengan cuidado, ahora vamos a repasar. Esta es la ley de Laplace para ventrículos, para distensibilidad ventricular. Después tenemos la ley de Laplace para arterias y venas, para distensibilidad arterial y venosa. Tenemos la ley de Laplace que es diferente a esta, la ley de Laplace para geometría ventricular. Tenemos la ley de Laplace, por ejemplo, para arterias y venas, y tenemos para respiratorio. Entonces, tengan cuidado con eso. Nosotros la parte de ley de Laplace lo vemos en geometría ventricular, que es poscarga. Esa es una de las preguntas que el profe puede hacer. Entonces, en cuanto a la distensibilidad, acuérdense que va a depender de la elasticidad y del espesor de la pared. Pueden darle acá, si quieren, al profe el ejemplo de la hipertrofia concéntrica. Si no quieren hablar de las enfermedades pericárdicas, por lo menos el de la hipertrofia concéntrica, que era justamente cuando estaba aumentado el espesor de la pared ventricular, que fíjense que es uno de los factores. O si no, también cuando hablen de geometría ventricular, pueden volver a hablar de esta hipertrofia. Entonces, en cuanto a contractilidad, lo mismo que con precarga. La definición de contractilidad o vigor ventricular. ¿Cómo evaluamos en un paciente la contractilidad? Les va a decir el profe. Bueno, obviamente con la fracción de eyección. No solo con el volumen sistólico. Acuérdense cómo se calcula la fracción de eyección. Y ahí me hablan de cuáles son los factores. Perdón, antes de seguir, por favor, cuando repasen este tema, repasen el gráfico, el loop de volumen-presión de cómo se modifica en la precarga. Acá les puse solo la parte teórica nada más, antes de seguir. Acá, ¿vieron cuando terminan de estudiar todo precarga? Teníamos el dibujito del ciclo de volumen-presión. Acuérdense que el loop volumen-presión se va a hacer más ancho hacia la derecha, ¿se acuerdan? Va a aumentar el volumen de fin de diástole, aumenta el volumen sistólico, pero el volumen de fin de sístole se mantiene normal. Esas son las características. Por más de que no tengan ahí a la vista el gráfico, le tienen que contar al profe más o menos cómo se modifica ese gráfico. Así que ténganlo en cuenta por las dudas. Acá no está, obviamente, porque repasamos lo teórico, pero los gráficos, bueno, para el escrito también. Está muy importante saber esos loops, cómo se van a modificar. En el caso de la contractilidad, acuérdense que, como les dije, lo vamos a medir con la fracción de eyección. Y los factores que la van a modificar son la precarga, que ahí, obviamente, ustedes se supone que si ya habían estado explicando precarga, no lo van a volver a explicar. Si no, sí, le comentan un poquito al profe cómo era, qué era la precarga, si es que les preguntó directamente contractilidad. En el caso de la precarga, fíjense que la precarga modifica la fuerza de contracción. Entonces, obviamente, la pregunta obligada que va a surgir ahí del profe es, bueno, ¿es lo mismo fuerza de contracción que contractilidad? No, profe, no es lo mismo. Recuerden que la fuerza de contracción depende de la longitud de las fibras musculares, debido al mecanismo de Frank Starling o regulación heterométrica de la fibra muscular. O sea que, debido al estiramiento, a la longitud de las fibras, va a haber más superposición de actina y miosina, y esas fibras se van a contraer con más fuerza. O sea, básicamente depende del aparato contráctil. En cambio, la contractilidad, que por ejemplo se modifica con la frecuencia cardíaca, es independiente de la longitud de la fibra, porque depende de la cantidad de calcio que entra al citoplasma. Así que ahí le explican que es el efecto escalera o trepé,
o regulación homeométrica de la fibra muscular o fenómeno de Bowles. Eso es una pregunta que él siempre quiere saber. ¿Cuál de los dos tiene más, genera más volumen sistólico? Eso es otra pregunta que el profe hizo. ¿La contractilidad o la fuerza de contracción? ¿Cuál es el que es más potente, digamos? La fuerza de contracción me aumenta más el volumen sistólico que la contractilidad. ¿Tá? Son dos como, es casi lo mismo, pero ustedes saben que él hace esa diferencia. Así que, si le están hablando de precarga, la precarga modifica la fuerza de contracción, lo cual depende de la longitud de la fibra por el mecanismo de Frank-Stark. Si le están hablando de frecuencia cardíaca o inotropismo, eso es independiente de la longitud de la fibra muscular, gracias al efecto escalera OTP o fenómeno de Bowles. Esos son como cosas bien puntuales que les va a preguntar. En el caso del inotropismo lo mismo, o estado inotrópico del corazón. Acá les recomiendo que repasen propiedades cardíacas. Dentro de propiedades cardíacas nosotros dimos detalle por detalle inotropismo por las dudas. Por ejemplo, fíjense que acá les puse causas que me aumentan el inotropismo, les puse simpático, noradrenalina. Recuerden, si el profe les pregunta, bueno, la noradrenalina, por ejemplo, se une a receptores beta-1 adrenérgicos, que son asociados a proteína GS. Esto me estimula la venilatociclasa, aumenta MP cíclico, se estimula una proteína quinasa A, ahí esto me fosforila, esta quinasa, me fosforila los canales de calcio, entra calcio al músculo cardíaco, aumenta la contractilidad, por ejemplo. ¿Está? Bien detallado. Recuerden que acá ese día lo estábamos repasando. Por ejemplo, si les dice, nombrame algún fármaco que me afecte la contractilidad. Bueno, los digitálicos. Le explican el mecanismo de acción de los digitálicos, que inhibe a la bomba de sodio-potasio TPasa, me invierte el intercambiador 3-sodio-calcio, todas las cuestiones respecto de cada uno de estos. Por ejemplo, las metilsantinas, vimos que inhiben a la fosfodiesterasa, y así. Si les pide algún mecanismo en particular, recuerden, cuanto más hablen ustedes, el menos les va a preguntar. Así que, si yo le empiezo a tirar lista, bueno, profe, causas de aumento de inotropismo, aumento de la temperatura, digitálico, metilsantina, por ejemplo, droga como la cocaína, y la lista medio que a él no le va a servir, alguna le va a preguntar. Así que, si ya pueden empezar a contarle mecanismo de acción de cada uno de estos, mucho mejor. Fíjense que también causa disminución del inotropismo. Lo mismo, pueden hablar de qué pasa en estas situaciones, por ejemplo, en no sé, bloqueantes cálcicos, como el verapamil y el diltiazem, dónde actúan específicamente, en qué canal de calcio. Repasen también, una vez que terminen de repasar este tema, el loop volumen-presión respecto a contractilidad. Recuerden que si veíamos el gráfico de volumen-presión, estaba ensanchado, estaba más ancho, pero hacia la izquierda. Es decir, el volumen sistólico estaba aumentado, el volumen de fin de sístole disminuía por ese motivo, y el volumen de fin de diástole estaba normal o disminuido. Esas son las características si les tocara en un CHOI, por ejemplo. A algunos chicos, yo no sé cómo habrán tomado los profes ahora en diciembre, pero a veces ellos le dan una hoja y que ustedes hagan un gráfico, un dibujo. Así que bueno, por las dudas, bueno, el loop sí es re importante que lo sepan porque siempre se pregunta. Y por último, en cuanto a poscarga, recuerden que en cuanto a poscarga, de vuelta, van a hablar de la definición de poscarga, es decir, en la tensión que soporta el ventrículo durante la sístole, o, si quieren, la otra definición, que es la presión que debe alcanzar el ventrículo para eyectar sangre hacia la aorta. En este caso, de vuelta, si el profe le está preguntando ese tema, en un paciente, ¿cómo medirían la poscarga? La poscarga, entonces, le dice, profe, bueno, como es la presión que debe vencer el ventrículo para eyectar sangre hacia la aorta, lo podríamos medir con la presión arterial que hay en la aorta. Presión arterial diastólica, le dicen cuáles son sus valores,
La pregunta que puede surgir ahí es, bueno, ¿y cómo haces para medir la presión arterial? Recuerden que ahí ustedes le podían contestar de dos maneras. Cuando creo que presión nos toca en otro lado, me parece. Recuerden que presión arterial se puede medir de manera directa, con un catéter arterial en la luz de la aorta, o de manera indirecta, midiendo la tensión arterial. No la presión, que era con el esfingomanómetro. Prepárense si les pregunta la diferencia entre presión arterial y tensión arterial, que es una pregunta de examen. ¿Está? Acuérdense que la presión arterial era la fuerza que ejercía la sangre que choca contra la pared de la aorta. Tiende a distender la arteria, ¿no es cierto? En cambio, la tensión arterial era la tensión que tiene la pared de la aorta para oponerse a la presión arterial. ¿Está? Siempre eran fuerzas opuestas, pero de la misma magnitud. El profe le gusta preguntar la diferencia entre presión y tensión, si es que está más o menos en este tema. ¿Ah? En cuanto a los factores que me van a modificar la poscarga, recuerden que acá tienen que aplicar la ley de Laplace, como les había dicho hace un rato. Yo lo que haría es, le voy a hablar de las características de la pared ventricular, o sea, de la ley de Laplace, cuáles son los factores, como la presión de la cámara ventricular, el radio y el espesor. Y directamente yo ya le daría ejemplos al profe. Por ejemplo, profe, el espesor. ¿Ah? Y yo le hablaría de las alteraciones, de la hipertrofia, no de esto que está acá, porque esto es lo que le explicó normal. ¿Ah? Por ejemplo, la geometría ventricular se suele afectar en condiciones patológicas, como la hipertrofia ventricular. ¿Ah? Y ahí le hablan de la hipertrofia ventricular excéntrica y concéntrica, y le dan los ejemplos de cómo se modifica el espesor y el radio, y ahí fíjense que ya aplican la ley de Laplace. ¿Está? Recuerden que en la hipertrofia excéntrica disminuye el espesor y aumenta el radio. Por eso, según la ley de Laplace, aumenta la poscarga, por ejemplo. ¿Está? Y ahí le van a contar al profe lo que ocurre. ¿Quiere que les iba a decir? Ah, en cuanto a esta, ahí ya me acordé la pregunta. Hipertrofia ventricular concéntrica. ¿Está? Le van a estar explicando esto al profe. ¿Está? El ejemplo es la hipertensión arterial, ¿no es cierto? Pregunta que hace el profe, que hizo una vez. La hipertrofia concéntrica puede ser fisiológica. Esa fue la pregunta de examen en un oral. Recuerden que sí, la hipertrofia ventricular concéntrica, acá les di un ejemplo patológico, que es la hipertensión arterial, pero puede ser fisiológica en deportistas que hagan mucho esfuerzo. Por ejemplo, los rugbyers. Los rugbyers tienen hipertrofia ventricular concéntrica algunos, pero no es, o sea, no se considera patológico porque es un deporte. ¿Está? Obviamente a la larga no hace bien a la salud tener hipertrofia ventricular, por más de que sea por un deporte, pero bueno, no se considera patológico. Entonces, en deportistas que por el deporte que hacen tienen hipertrofia, no se considera patológico. Obviamente por hipertensión sí, ¿no es cierto? Así que yo le hablaría de la ley de Laplace y le mostraría en ejemplos, como la hipertrofia excéntrica y la concéntrica, cómo aplicaría yo esa ley de Laplace. ¿Está? Creo que con eso va a estar buenísimo. Y por las dudas, recuerden, la hipertrofia concéntrica puede que no sea patológica en deportistas. ¿Ah? En el caso de la impedancia aórtica, ahí le van a hablar del efecto Winchester. Directamente definen y le hablan al profe del efecto Winchester. O si quieren, yo, porque es lo más importante, luego de la definición de impedancia, yo empezaría a hablar de la presión arterial, que es lo más importante. ¿Tá? ¿Qué es la presión arterial? ¿Cómo se calcula la PAM? Que eso el profe lo ha preguntado ahora en diciembre. ¿Tá? Así que le dicen lo que es la impedancia, yo empezaría a hablar primero por la presión arterial, que es valores, cómo se calcula, y después recién voy a hablar del efecto Wien, que es el retroceso elástico. ¿Tá? Pero bueno, le pueden hablar de los dos. Yo empezaría por presión primero. Las fórmulas de cómo se calcula la presión arterial media también tienen que saber. ¿Tá?
acerca de la presión diferencial o presión de pulso, pregunta del oral, ¿para qué sirve la presión diferencial o presión de pulso? Aparte de para el cálculo que está acá. Recuerden que me sirve para evaluar la distensibilidad de las arterias. Así que acuérdense que si las arterias están muy rígidas, eso, o sea, si disminuye la distensibilidad, eso me aumenta la presión diferencial o de pulso. Bueno, y ahí preguntó el profe, bueno, pero ¿para qué te sirve saber eso? Está aumentada, está disminuida la distensibilidad. Recuerden, los pacientes que tienen aumento de la presión diferencial, o sea, disminución de la distensibilidad, son más propensos a tener hipertensión arterial. Seguro que la van a tener. Así que para eso sirve. Entonces, ¿qué es la presión diferencial o de pulso? Bueno, ya lo hemos dado, la diferencia entre la PAS y la PAP. Pero ¿para qué sirve saber eso? Recuerden que me mide la distensibilidad arterial. Si aumenta la presión diferencial, está disminuida la distensibilidad arterial. O sea, las arterias están más rígidas y eso me va a llevar a hipertensión porque aumentan las resistencias periféricas. Y que esa sería la pregunta que el profe puede hacer. Y por último, en el caso de la resistencia periférica total, acuérdense que ahí le van a hablar de la ley de Poiseuille. Todas las causas que ustedes se acuerden de la ley de Poiseuille va a estar perfecto. Acuérdense de la viscosidad de la sangre. Causas de aumento de la viscosidad, que me van a aumentar la resistencia periférica. Acuérdense que todo lo que sea aumento de los solutos en la sangre me va a producir esto. Aumento de glóbulos rojos, blancos y de proteínas, o la falta de plasma, que es la deshidratación. Causa de disminución de la viscosidad. Acuérdense que tenemos la disminución de glóbulos rojos, que sería la anemia, de glóbulos blancos y de proteínas, o aumento de plasma, sería lo mismo. En este tema, cuanto más causas se acuerden, mucho mejor también. En cuanto a la alteración de la longitud, pueden hablar desde el punto de vista fisiológico. Si aumenta el metabolismo en un órgano, acuérdense que se aumenta la irrigación, se abren más redes capilares, por eso aumenta la longitud del árbol vascular. Lo mismo si está disminuido el metabolismo en un órgano, se cierran capilares, como hemos visto en microcirculación. Así que disminuye la longitud del árbol arterial. Lo más importante, el radio. Ahí van a hablar de vasoconstricción y vasodilatación arterial. Así que, como ven acá, causas. Creo que se aplica lo mismo que para retorno venoso, causas. Todo lo que se acuerden como causa de ese factor, mucho mejor. Perfecto. Eso era todo. Entonces, precarga, poscarga y contractilidad, por suerte hemos dado bien, pero de poscarga, de vuelta. Recuerden el loop, repasen el gráfico de loop volumen-presión. Acuérdense que en el caso de la poscarga era un gráfico que era alto y delgado, ¿no es cierto? Es decir, estaba disminuido el volumen sistólico. Bueno, recuerden que la poscarga es el único factor que afecta de manera inversamente proporcional del volumen sistólico. Así que disminuye el volumen sistólico, aumenta volumen de fin de sístole, y recuerden que el volumen de fin de diástole va a estar normal o aumentado. Acuérdense también, por las dudas, que en los 4 a 5 latidos siguientes, por el efecto ANREP, acuérdense que se va a normalizar el volumen sistólico. Acuérdense entonces que en este latido la poscarga está aumentada, lo cual me disminuyó el volumen sistólico. Pero en los siguientes latidos, como se empieza a acumular sangre en el ventrículo, porque no la pude eyectar, aumenta la precarga, ¿no es cierto? Y eso me va a aumentar el volumen sistólico y por eso se va a normalizar. Acuérdense que a eso se le llamaba efecto ANREP, que lo podrían relacionar con poscarga. También me habla acá de la regulación de la frecuencia cardíaca. Lo mismo, recuerden que en cuanto a la regulación de la frecuencia cardíaca,
dijimos que la frecuencia cardíaca modifica de manera directamente proporcional al gasto. Ahí le van a hablar de los factores que me afectan la frecuencia. El más importante ya saben que son los vasoreceptores arteriales y el sistema nervioso autónomo, o sea, el simpático y el parasimpático. Yo le explicaría vasoreceptores como dimos en presión arterial, pero fíjense acá, está lo mismo que dimos en presión arterial y en frecuencia respiratoria, todas las características, fíjense que están acá, que son mecanorreceptores, está cuáles son los estímulos que me van a activar a estos vasoreceptores y los dos reflejos vasoreceptores que vamos a tener. ¿Qué pasa si aumenta la presión arterial? Como siempre les digo, acá sí no hay problema si dicen que se activa el simpático. Pero recuerden, cuando hablen de aumento de presión arterial, como ya les había aclarado varias veces, no digan que se activa el parasimpático, digan que se inhibe el simpático por el tipo de neuronas que produce este mecanismo, que son las neuronas GABAérgicas. Recuerden que las neuronas GABAérgicas inhiben cosas. Este neurotransmisor inhibe a neuronas, así que se inhibe el simpático y se activa el parasimpático. Y otra cuestión que no deben olvidar, recuerden que el simpático sí modifica la contractilidad, como vimos acá, aumenta por el efecto escalera o trepé. Acuérdense que el parasimpático, el profe va a estar prestando atención a eso, el parasimpático no modifica directamente la contractilidad, porque acuérdense que el músculo cardíaco no tiene receptores de acetilcolina, así que por eso no lo puse acá. Así que ahí le van a explicar entonces los dos reflejos. En cuanto al reflejo de Bainbridge, recuerden, tengan cuidado, porque acá en este tema, solo hay que explicar reflejo de Bainbridge, que es el que modifica la frecuencia cardíaca. Pero acuérdense que este reflejo se activa cuando llega mucha sangre a la aurícula derecha y la aurícula derecha se distiende. Pero por ahí puede ser que el profe les pregunte, ¿qué otras cosas, qué otros mecanismos se activan cuando se distiende la aurícula derecha? Acuérdense que aparte de activarse los receptores de baja presión, que van a producir el reflejo de Bainbridge, se activa el reflejo de Gower-Henry también, y el reflejo que van a los riñones y produce vasodilatación de la arteriola aferente. Y al mismo tiempo, acuérdense que al distenderse la aurícula derecha, libera péptido natriurético auricular, ¿no? Como para relacionar. Eso no modifica nada la frecuencia cardíaca, pero les digo por las dudas, cuando ustedes estudian reflejo de Bainbridge, que recuerden que era la taquicardia refleja, cuando ocurre una distensión de la aurícula derecha por aumento del retorno venoso, ¿no es cierto? Eso es el reflejo de Bainbridge. Pero al mismo tiempo recuerden que se desencadena el de Gower-Henry, que recuerden que es el que me inhibe la liberación de la antidiurética a nivel del hipotálamo, y un reflejo que no tenía nombre, que va renal, que me produce vasodilatación de la aferente. Al mismo tiempo, al distenderse la aurícula derecha, los miocardiocitos liberan péptido natriurético auricular también. No tiene nada que ver con este tema, pero por las dudas, si les llega a preguntar, lo van a relacionar. En cuanto a la respiración, acá le van a hablar de la bomba respiratoria. Como dijimos hace un rato, me modifica el retorno venoso y por lo tanto me va a modificar la frecuencia cardíaca por el reflejo de Bainbridge. Acuérdense que en la inspiración aumentaba la presión intraabdominal y disminuía la intratorácica, así que esto me aumenta el retorno venoso y se activa el reflejo de Bainbridge. En la expiración al revés, disminuye la presión intraabdominal, aumenta la intratorácica, lo cual me disminuye el retorno venoso, así que no se va a producir el reflejo de Bainbridge, así que va a haber bradicardia en vez de taquicardia. En el caso de hormonas que me afecten la frecuencia cardíaca, acá obviamente tenemos a las catecolaminas. Fíjense que les puse muy cortito el tema. Si ustedes recuerdan, ayer hemos dado catecolaminas, así que las catecolaminas, recuerden, si quieren especificar un poquito mejor
para relacionar más con cardio, mucho mejor. Así que acuérdense que en el nódulo sinusal, las catecolaminas aumentan la frecuencia cardíaca o el automatismo. Recuerden que era porque aceleraban la DDE, es decir, la despolarización diastólica espontánea del potencial de acción de respuesta lenta. ¿Está? Ese que tenía forma de espiga. Ahí, entonces, ahondan un poquito más en el tema. En el caso del músculo cardíaco, acuérdense que aumentaba la contractilidad por al unirse a receptores beta adrenérgicos en el músculo, se fosforilaban canales de calcio, entra más calcio al músculo y por el efecto escalera o trepé aumenta la contractilidad. O sea, traten de relacionarlo con cardio según lo que estuvimos estudiando. Bueno, y después las hormonas tiroides, que acá, bueno, recuerden que es por aumento del metabolismo basal. Estén preparados para que el profe les pregunte, bueno, pero ¿por qué se afecta el metabolismo basal? Acuérdense que es, ya lo vamos a repasar en otra bolilla que nos toca. Acuérdense que es por que aumenta la síntesis de una proteína transportadora que es la bomba de sodio, potasio, ATPase. Si aumenta mucho la cantidad de bombas, sodio, potasio, ATPase en el cuerpo, se gasta más ATP. Si se gasta más ATP, las mitocondrias necesitan aumentar esa síntesis para reponer lo que se gastó. O sea que aumenta la síntesis de ATP por parte de las mitocondrias, lo cual hace que aumente el metabolismo. Recuerden también que se puede llegar a producir una hipertrofia de las mitocondrias, lo cual produce un desacople en el metabolismo oxidativo y aumenta la calorigénesis, que era la producción de calor. Esto lo hemos visto en hormonas tiroides, pero fíjense que está acá también. Hay en otro tema, en el bolillero, donde también entran hormonas tiroides, que es en regulación de la temperatura, que eso lo vamos a charlar un poquito mejor. Así que bueno, algunas hormonas que me aumentan la frecuencia cardíaca. Eso sería entonces, o sea que piensen que de este tema 17, si ustedes le empiezan a hablar, capaz que el profe, obviamente que no van a hablar todo. O si no, él directamente, bueno, dice, bueno, regulación del volumen sistólico. Ustedes le empiezan a hablar y puede ser que él le pida, bueno, háblame de poscarga, bueno, háblame de contractilidad. ¿Tá? Eso puede pasar. ¿Tá? Perfecto. El último tema, el último ítem que aparece acá en el tema 17 son los ruidos cardíacos. Bueno, van a empezar diciendo que habitualmente los ruidos cardíacos son dos. Van a empezar diciendo que los ruidos cardíacos son dos, R1 y R2, que representan cierres valvulares. Estos ruidos están separados por dos silencios, el pequeño silencio y el gran silencio. Ahí le empiezan a describir los ruidos. ¿Tá? El R1, que representa el cierre de las válvulas auriculoventriculares, el R2, que representa el cierre de las válvulas semilunares. El profe quiere, esto tomó ahora en diciembre, el profe quiere que sepan bien los ruidos. Si le dicen, bueno, el R1 representa el cierre de las válvulas AB y no se acuerdan nada más, no va a estar bien. ¿Tá? Características, ¿tá? Cuánto más o menos dura, si coincide o no con el pulso, que ahí nos dábamos cuenta. ¿Tá? Y el tema fue el siguiente. A la persona que estaba rindiendo el oral, no me acuerdo si era recuperatorio final, el profe le preguntó, ven que acá dice, en el primer ruido, siempre las válvulas del lado izquierdo se cierran primero, o sea, la mitral primero que la tricúspide. En el R2, la válvula aórtica se cierra primero que la pulmonar. El profe le dijo a este chico por qué, o chica, no me acuerdo, pero por qué se cierra primero la mitral y segundo la tricúspide. Esa fue la pregunta, quedamos todos. ¿Tá? Las cámaras izquierdas, las válvulas de las cámaras izquierdas se cierran primero porque se alcanza la presión un ratito antes que en las cámaras derechas. ¿Está? Entonces, si se alcanzan las presiones antes, las válvulas se cierran primero. ¿Está? Así que en realidad es por ese motivo. ¿Está? La despolarización del ventrículo también es más rápida. Entonces, ¿por qué las válvulas, pregunta de oral, por qué las válvulas de las cámaras izquierdas se cierran primero que las derechas? Porque se alcanza un ratito antes las presiones en las cámaras y por eso
se cierran las válvulas, o sea, el llenado ventricular en el ventrículo izquierdo ocurre un poquito más rápido apenas. ¿Ah? Y segundo, porque la despolarización de las cámaras izquierdas ocurre unos milisegundos más rápido que la de las cámaras derechas. ¿Ah? Pregunta de oral, como bastante rara. Nadie desaprobó por eso, pero ya que está, lo pueden contestar bien. ¿Ah? La verdad que, siendo sincero, yo nunca les dije, cuando doy esta clase, nunca les dije por qué. Así que en diciembre el profe preguntó esto y yo me quedé, uy, yo no les dije esto. Yo siempre les digo que las válvulas izquierdas se cierran primero, nunca les expliqué por qué. Y bueno, ese fue ahora lo saben, ¿no? En las cámaras izquierdas las presiones se alcanzan antes, milisegundos antes que en las derechas, y también la pared ventricular se despolariza un ratito antes, un poco más rápido que el ventrículo derecho. ¿No? Esa sería la explicación. Una vez que les expliquen los ruidos y los silencios, recuerden que el pequeño silencio representa la sístole y el gran silencio representa la diástole. Una vez que le explican eso, le van a decir al profe que pueden existir también el tercer y el cuarto ruido. Pueden haber otros ruidos, ¿está? La pregunta es si alguno de estos ruidos puede ser fisiológico. Recuerden que el tercer ruido puede ser fisiológico en ciertas situaciones, como en el embarazo y en personas jóvenes hasta 21 años. Ahí es fisiológico. Si no, recuerden que es patológico. Y acuérdense acá que el tercer y el cuarto ruido no ocurre por ningún cierre, ninguna apertura valvular. Siempre es por la vibración de la pared ventricular durante el llenado. El R3, la vibración de las paredes ocurre durante el llenado pasivo, principalmente una de sus fases, que es el llenado rápido. Y el cuarto ruido, bueno, siempre es patológico y vibran las paredes del ventrículo durante el llenado activo, o sea, durante la sístole auricular. Así que tengan en cuenta esa cuestión. La verdad es que con esta pregunta no hubo problema, excepto la parte de por qué las válvulas izquierdas se cierran primero. Esa fue como una pregunta que quedamos todos así. Bueno, ahora ya lo saben. Perfecto. Eso entonces era en cuanto a el ítem 17, el tema 17 de la bolilla 1. Un tema largo, ¿no? En realidad largo, pero van a ver que a ustedes les va a tocar, bueno, lo que básicamente el profe les pregunte. Yo les aconsejo que si pueden empezar a hablar a ustedes, mejor, porque es mejor que ustedes guíen la conversación y no el profe. ¿Ah? Pues si usted le dice, profe, pregúnteme nomás, ahí les puede preguntar cualquier cosa. ¿Ah? Si él les quiere preguntar, igual no se preocupen que les va a preguntar. Entonces, cuando entren al examen, bueno, profe, yo le quiero empezar a hablar. ¿Puedo empezar a hablar yo, profe? De última le va a decir, no, déjame que yo te pregunte y listo. No pierden nada. O sea, si rindieron los orales con los profes, habrán visto que son muy buenitos. Así que yo, por lo menos, cuando entré a hablar al profe, le empiezo a hablar yo primero. Bueno, me dijo, entonces empecé yo. Si él les quiere cambiar de tema, le dice, bueno, listo, háblame de tal tema y listo. Les va a preguntar igual si él quiere. Así que bueno. Seguimos entonces con la bolilla 1. Bueno, este tema lo tenemos más fresco, que es la mecánica digestiva, es el tema 33. Dice, masticación y deglución de los alimentos. ¿Está? Por suerte, hemos dado bien este tema. Recuerden, como yo les dije, en el tema de lo que ocurre en la boca, tengan cuidado con los pares craneales. ¿Ah? Recuerden que en el reflejo masticatorio, por ejemplo, como para repasar un poquito, la señal sensitiva va por el par 5 y la motora también por el par 5. En cuanto a la deglución, la señal sensitiva va por el 5 y el 7, y la motora 5, 7, 10 y 12. ¿Ah? Y después, si hablamos de salivación, que también ocurre en la boca, acuérdense que lo sensitivo depende. Por ejemplo, por el par 2, si se originó con la vista, el alimento que yo estoy viendo. Par 1, si es por la nariz. El par 7, por ejemplo, si estamos hablando del gusto, la corteza cerebral, bueno, y después la señal motora, que son el par 7 y 9. ¿Está?
Bueno, eso de los pares craneales, lo que es sensitivo y lo que es motor, tiene que estar muy bien, y los reflejos. Todo en digestivo es mucho reflejo lo que se pregunta. Así que recuerden que en el caso de la masticación, le van a decir al profe para cuál es el objetivo de la masticación, que es para reducir el tamaño del alimento y que el paciente no se asfixie, que es lo principal. Pero bueno, también para permitir la digestión. Y ahí le van a hablar del reflejo masticatorio, como les decía, ¿tá? Cuando el alimento entra en contacto con mecanorreceptores ubicados en el interior de las mejillas, se activa la señal sensitiva que va por el par 5 hacia los centros masticatorios. Recuerden, los centros masticatorios están en el bulbo raquídeo. Los centros de esos centros masticatorios, entonces recuerden que se va a producir una señal motora que vuelve a la boca por el par 5 y que es inhibidora, eso es lo principal. Acuérdense que me relajaban a los músculos del maxilar inferior para que descienda la mandíbula. Esto me produce una contracción por rebote al distenderse estos músculos, y ahí las arcadas dentarias se chocan, y por eso el paciente comenzaba el proceso de masticación. ¿Tá? Eso sería en cuanto a masticación. En la fase de la deglución, recuerden, le van a decir al profe lo que es la deglución, que es el acto de, bueno, deglutir los alimentos, pero recuerden, si quieren especificar un poquito mejor, le van a decir que es el pasaje del alimento de la boca hasta el estómago. Y ahí le van a decir que tenemos 3 fases: oral, faríngea y esofágica, y empiezan a desarrollar cada uno. Siempre empiecen primero diciendo si esa fase es voluntaria o no, cuánto dura, y ahí le explican el proceso. Recuerden que en la fase oral o bucal, que es voluntaria, simplemente empujo con la lengua el alimento hacia la entrada de la faringe. Recuerden que en la fase faríngea es involuntaria, así que ya es un reflejo. Le van a hablar primero de que el alimento tiene que tocar la entrada de la faringe, donde están las áreas epiteliales receptoras de la deglución, y que esto me va a originar un reflejo. ¿Ah? Perdón, yo les dije recién par 5 y 7, era 5 y 9, ¿no es cierto? Par 5 y 9, la señal sensitiva. Así que reflejo masticatorio sensitivo 5, motor par 5. Acá es sensitivo par 5 y 9, motor 5, 9, 10 y 12. ¿Ah? Y después de la salivación, que enseguida vamos a ver, lo sensitivo va por varios pares, par 1, par 2, par 7, y motor par 7 y 9. Si les toca hablar de reflejo, sería como lo principal, saber lo de los pares a la hora de explicar. Recuerden entonces que cuando se activó esta señal, perdón, esta área receptor epitelial de la deglución, como les dije, se envía una señal sensitiva o aferente hacia el bulbo, hacia los centros de la deglución. Y ahí se produce una señal motora. Primero, aclárenle al profe que mientras tengamos que hacer deglución no va a haber ventilación, porque se inhibe el centro respiratorio dorsal, que está en el mismo lugar que los centros de la deglución. Y después, acuérdense que a través de los pares 5, 9, 10 y 12, van a ocurrir una serie de contracciones a nivel de la boca y de la faringe, para que se produzca esta deglución. Por ejemplo, se va a elevar el paladar blando para taponar las coanas. Así el alimento no se va por la nariz. Se produce la contracción del paladar blando, o como dice acá, de los pliegues palatofaringios, para que el istmo de las fauces se convierta en una hendidura muy, muy chiquitita, para que solo el alimento bien masticado lo podamos deglutir. Recuerden que se va a producir el acercamiento de las cuerdas vocales y contracción de los músculos del cuello, lo cual hacía que la laringe se eleve y que se tape por el cartílago epiglótico. Así, el alimento no va a la vía aérea. Y por último, se empiezan a contraer desde el cráneo hacia abajo los músculos de la faringe para empujar el alimento hacia el esfínter esofágico superior. ¿Tá? Entonces, obviamente, la faringe está tapada, el esfínter esofágico superior está abierto, y ahí entonces cuando el alimento entra al esfínter esofágico superior,
acuérdense que termina esta fase faríngea. En el caso de la fase esofágica, acuérdense que le tienen que hablar de los movimientos del esófago. Y como les dije anteriormente, cuando dimos digestivo, estén preparados para que el profe les pregunte. Están hablando de esófago, ¿no es cierto? Bueno, y en intestino, ¿qué tipo de movimientos hay? ¿No? Recuerden que en el esófago solo tenemos movimientos de propulsión de tipo peristálticos. No tenemos movimientos de mezcla. ¿Está? Así que repasemos por las dudas esa partecita, porque eso es como que veo que él quiere preguntar siempre. En el esófago tenemos solo movimientos de propulsión de tipo peristálticos, es decir, los primarios y los secundarios. En estómago teníamos movimientos de mezcla y de propulsión. Recuerden que los de mezcla se llamaban retropulsión, los de mezcla se llamaba retropulsión, y los de propulsión se llamaba bomba pilórica, como nombres propios que vamos a tener. En el intestino delgado, recuerden que tenemos también movimientos de mezcla y de propulsión. Los de mezcla, esto fue lo que el profe le preguntó a un alumno en diciembre, ¿cómo se llaman los movimientos de mezcla del intestino delgado? ¿Ah? Recuerden que se llaman movimientos de segmentación. Los de propulsión son peristálticos. ¿Ah? Y después llegamos al colon, al intestino grueso. Tiene movimientos de mezcla y de propulsión. En los de mezcla tenemos que hablar de las tenias, de las austras. En los de propulsión no son peristálticos, sino que son movimientos en masa. En resumen, fíjense, ahí están las diferencias de todo el tubo, qué movimientos tiene. ¿No? Porque vi que el profe, si les toca algún órgano, les pregunta a otro, bueno, y tal otro, ¿qué movimientos tenéis? Como para que ustedes relacionen. Recuerden que en el caso del esófago, que es lo que nos toca hablar acá, tiene movimientos de propulsión de tipo peristálticos. Acuérdense que son, teníamos los reflejos peristálticos primarios y los secundarios. Acuérdense que los primarios siempre van a estar presentes si estamos realizando la deglución. Y los secundarios solo si los primarios no fueron suficientes, como les dije siempre. Acuérdense que en su explicación tiene que estar la frase anillo de constricción detrás del alimento, relajación receptiva delante del alimento. Una alumna el año pasado me dice, Hermi, pero yo le dije eso al profe y me dijo que estaba mal. Entonces le pregunté, ¿por qué? En realidad ella le dijo solo eso. Un reflejo peristáltico es anillo de constricción detrás del alimento, relajación receptiva adelante. Después me explicó ella. Y no, le digo, no. En la explicación tiene que estar esa frase, pero no es lo único que le van a decir. Aclaro. No es que yo les digo, si le dicen anillo de constricción detrás del alimento, ya está. No. Sigan explicando, pero empiecen así. ¿Tá? Anillo de constricción se forma a 2 centímetros detrás del alimento, se desplaza hacia adelante, 4 a 5 centímetros, luego se agota, o sea, luego desaparece. Vuelve a aparecer más adelante, otra vez. Tiene que explicar todo, ¿tá? Pero la frase anillo de constricción detrás del alimento tiene que estar presente. Relajación receptiva por delante del alimento también. Obviamente expliquen qué neuronas produce las estimuladoras del plexo de Auerbach, producen el anillo de constricción. La relajación receptiva la producen las inhibidoras, bueno, completito, ¿tá? Como está acá. Recuerden que en el caso de los reflejos peristálticos secundarios, como les dije, son iguales que los primarios, pero solamente aparecen si el alimento no pudo llegar al estómago con los reflejos primarios. Por las dudas, les aconsejo, si el profe no les pregunta, no le hablen de reflejos terciarios, porque él siempre habla de primario y secundario. Ahora, si él les pregunta, lo tienen acá. Recuerden que generalmente los reflejos terciarios están en niños menores de 1 a 2 años o ancianos. Los niños de 1 a 2 años es porque todavía no tienen maduro la inervación, ni el encéfalo, ni el sistema nervioso entérico. Y los ancianos porque ya se están atrofiando, se está atrofiando la inervación. ¿Ya? Así que bueno, repasen las presiones, como les dije. Todos los esfínteres traten de saber las presiones. Esfínter esofágico superior o faringoesofágico, 50 milímetros de mercurio.
esfínter esofágico inferior o gastroesofágico, 20 milímetros de mercurio, el píloro o esfínter pilórico, 50, 70 milímetros de mercurio, y después el esfínter de la válvula iliocecal, ahí está, también 50, 70 milímetros de mercurio. El esfínter anal en los libros no figura su presión, porque no es lo importante, digamos, así que bueno. Perfecto. Después, dice también, motilidad del tubo digestivo y su regulación. Yo he visto que en las otras bolillas pregunta de intestino y de colon, así que acá seguramente va a preguntar de esófago y de estómago. Como les dije hace un rato, en el caso del estómago, acuérdense que tiene movimientos de mezcla que ocurre a partir de ondas lentas. Repasen de músculo liso qué era una onda lenta, porque vi que eso preguntó el profe. En realidad no, fue pregunta de la doctora Beligoy, preguntó a partir de qué, ¿cómo era la pregunta? Preguntó, no me acuerdo si eran intestinos o estómago, que preguntó cuál de los movimientos se producía a partir de ondas lentas. ¿Tá? Recuerden que siempre son los de mezcla, y también sepan la frecuencia de ondas lentas que tenemos en estómago, que son 3 por minuto, en duodeno, yeyuno, que tenemos 12 por minuto, que es donde más hay, y 8 a 9 por minuto en ilio. Así que acuérdense que los movimientos de mezcla del estómago, el proceso se llamaba retropulsión, que era porque justamente los movimientos de mezcla impulsaban el alimento hacia el píloro, pero como el píloro está cerrado, el alimento volvía hacia atrás. ¿Ah? Iba y volvía. Así que retropulsión significa eso. En cambio, los movimientos de propulsión, recuerden que son tipo peristálticos, o sea, anillo de constricción detrás del alimento, es decir, impulsando el alimento hacia el píloro, relajación receptiva en el píloro, justamente el píloro se va a abrir, y eso va a hacer que el alimento ingrese hacia el duodeno. Recuerden, cuando el alimento ingresa hacia el duodeno envía un reflejo enterogástrico para inhibir el vaciamiento gástrico. Por eso el estómago, recuerden que no se puede vaciar rápido, en 6 horas más o menos recién se va a vaciar. Y bueno, acá para que repasen justamente los dos tipos de movimientos. En cuanto a movimientos del intestino delgado, ¿está? En otra bolilla igual preguntan los movimientos. Recuerden que los del intestino delgado también tenemos movimientos de mezcla o de segmentación, y los de propulsión, que son de tipo peristálticos también. Los de mezcla, recuerden que ocurre a partir de ondas lentas, tienen que saber cuántas por minuto. Por las dudas, repasen el músculo liso, ¿cómo era? Repasen cómo era una onda lenta, que era producida por las células intersticiales de Cajal, por ejemplo, por las dudas. Pero, por si le pregunta a la profe Beligoy, acuérdense que en los movimientos de mezcla se llamaban movimientos de segmentación, que eran múltiples anillos de constricción que segmentaban justamente al alimento. Y después lo de propulsión, que son de tipo peristálticos, tal y cual como vimos en eso. ¿Ah? Perfecto. En el caso de los movimientos del intestino grueso, recuerden que tenemos los movimientos de mezcla, donde se tiene que hablar de la contracción de tanto la capa circular como la longitudinal, que en algunos casos se ve a simple vista. Recuerden que ahí habíamos hablado de las tenias, que en algunas partes del colon se ven, y que eso formaba las austras, que eran estas formaciones en forma de saco, digamos, que lo que hacían era comprimir el alimento contra la pared del colon y exprimirle, como sacarle el agua, que eso es lo que hace el colon. Y después los movimientos de propulsión, que acuérdense acá, no son peristálticos, son parecidos, se llaman movimientos en masa. ¿Tá? Que en vez de un anillo de constricción detrás del alimento, teníamos una masa de 10 a 15 centímetros del colon que se contrae para impulsar el alimento. ¿Tá? Así que motilidad del tubo digestivo y su regulación, ¿tá?
a partir del sistema nervioso entérico, plexo de Auerbach. ¿Está? Perfecto. Y después me pide acá, así que ya vimos, masticación y dilución de los alimentos, repaso de todos los movimientos del tubo digestivo, por las dudas, porque eso es lo que estuvo preguntando la profe Beligoy. Les tocaba esófago, les decía, ¿te acordás del colon? ¿Qué tipo de movimientos tenía? Siempre le preguntaba algún otro, aparte del que les tocaba explicar. Y después habla de secreción salival. Recuerden que si les toca hablar de saliva, esto, bueno, en diciembre ya saben que sin bolillero fue el examen, pero los profes estuvieron tomando bastante secreción de saliva, ¿está? Así que bueno, cuando vimos secreción, fíjense que acá está todo mezclado digestivo, cuando vimos secreción de saliva, acuérdense que habíamos visto, primero ven las características normales de la saliva, volumen diario, de 1 litro por día, el pH, de 6 a 7, o sea, ácido ligeramente neutro, aspecto transparente de consistencia mucoide, y va a ser producida por las glándulas salivales. Después, ¿cuáles van a ser las funciones de la saliva? ¿Ah? Y ahí empiezan a hablar de las glándulas. Glándulas mayores y menores, qué porcentaje de secreción tiene cada una, ¿está? Y acá está lo que les decía, los estímulos para la secreción salival. Entonces dijimos, en el caso del reflejo de la masticación, acuérdense que sensitivo y motor era por el par 5. ¿Qué otra cosa ocurre en la boca? Deglución, en la fase faríngea sería, ¿no es cierto?, la que es con reflejos. Sensitivo era por el par 5 y 9, y motor 5, 9, 10 y 12. Y como pueden ver acá, para comparar, en la secreción salival, sensitivo puede ser por el par 7, si es por medio del gusto, por el par 1, si es por el olfato, por el par 2, si es por la vista, o directamente desde la corteza cerebral. Y motor, recuerden que es por los pares 7 y 9. Acuérdense que el par 7 estimula la secreción salival de la submaxilar y la sublingual, atraviesa la parótida, pero no la inerva. Y el par 9 sí estimula la secreción de parótida. Esto particularmente a la profe Beligoy le gusta preguntar. Lo que es saliva, ella como que presta bastante atención. Si les toca con ella, les va a preguntar saliva, seguro, en este tema. Porque es como, aparte es un práctico de oficio, ¿está? Es práctico de oficio de saliva. Yo sé que ustedes no tuvieron práctico real, pero bueno, ahí es donde se estudia este tema, por eso. ¿No? En cuanto a la secreción salival, le tienen que hablar de qué sustancias va a producir el acino y después qué es lo que va a pasar en el conducto excretor. Recuerden que el acino se va a encargar de secretar todo lo que tiene que ver con el agua, las proteínas y el moco. ¿Tá? Acuérdense de decir que la secreción es de tipo isotónico. Pero en el conducto excretor se vuelve hipotónica. Recuerden que el conducto excretor absorbe sodio y cloro y secreta potasio y bicarbonato. No se vayan a confundir con bilis, por ejemplo, o jugo pancreático, que era un proceso diferente. Y después la regulación. Acuérdense que el parasimpático estimula la secreción principalmente y el simpático inhibe. Mecanismo de acción también es importante que lo comenten cuando estén en el oral. ¿Qué receptores? Vieron que en digestivo éramos muy específicos. Casi siempre acuérdense que son receptores M3, lo que estudiamos en todo digestivo, excepto acá, donde también están los M1, los muscarínicos tipo 1. No me acuerdo que haya preguntado drogas el profe, pero por su pregunta ya lo tienen acá. Y bueno, y el simpático, recuerden que inhibe generalmente. Recuerden que si el simpático actúa luego de que el parasimpático se activó, disminuía la secreción. Pero experimentalmente se vio que el simpático puede estimular un poquito a las células acinares si no actuaba luego del parasimpático. Si no hay ninguna inervación y el simpático solamente actuara sobre la célula acinar, aumenta muy, muy leve la secreción. Pero si tuvieran que elegir su función, disminuye. Recuerden que eso es lo principal. Perfecto. Y
Esto es lo que no les he contado en clase, por eso van a ver que está escrito de manera diferente. Dice, distintas fases del proceso digestivo. Si ustedes piensan, digestivo, y hemos visto tantas cosas, entonces, si les toca decir diferentes fases del proceso digestivo, hagamos un resumen de todo lo que ocurre para que ustedes le puedan, no sé, si quieren pueden empezar a hablar de esto, como un resumen de todo lo que va a ocurrir en digestivo. Esto lo saqué del apunte del profe, como para resumir todo lo que vimos en digestivo. En el proceso, en el aparato digestivo, hemos visto la ingestión, es decir, la incorporación de alimentos sólidos y líquidos por la boca. Después vimos la secreción, en donde todas las células del tracto gastrointestinal y de las glándulas anexas, que es lo que dice acá, secretan en total, ¿se acuerdan que eran unos 6.700 mililitros de agua? Casi 7 litros habíamos dicho, ácidos, sustancias amortiguadoras, como por ejemplo ácidos, por ejemplo en el estómago, sustancias amortiguadoras, por ejemplo bicarbonato, ¿tá? En la parte de bilis y jugo pancreático, y enzimas hacia la luz del tubo. Hemos visto también en digestivo la mezcla y la propulsión mediante contracciones y relajaciones alternadas del músculo liso en las paredes del tracto gastrointestinal. ¿Tá? Se mezcla el alimento y las secreciones y son propulsados hacia el aire. ¿Tá? Así que, en resumen, digamos, cada proceso que está acá, por si les pide, porque hemos visto mucho en digestivo. Hemos visto la digestión también, que mediante procesos mecánicos, recuerden que en algunos casos, les doy un ejemplo, proceso mecánico, ¿se acuerdan en el duodeno cuando había que hacer emulsificación de grasas? Necesitábamos los movimientos de mezcla, como para ayudar a que se disuelva el glóbulo de grasa. Así que procesos mecánicos me permiten también la digestión. Químicos, o sea, por enzimas, conviertan los alimentos ingeridos en moléculas pequeñas. Por ejemplo, le dicen al profe, el almidón se termina convirtiendo en algún punto en todas moléculas de glucosa. La lactosa, por ejemplo, en moléculas de glucosa y de galactosa, por ejemplo. En la digestión mecánica, por ejemplo, los dientes cortan y trituran los alimentos antes de la dilución. Luego el músculo liso del estómago y el intestino los mezclan. ¿No? De esta manera, las moléculas se disuelven y se mezclan con las enzimas digestivas. En la digestión química, los hidratos de carbono, los lípidos y las proteínas, recuerden que son atacados por enzimas que hidrolizan a todas estas macromoléculas en moléculas más pequeñas. ¿Tá? Y bueno, esto acá dice que es catalizado por enzimas. ¿Tá? El almacenamiento sería otro de los procesos que observamos a nivel del tubo digestivo. Tanto en recuerden que la boca y el esófago no se va a almacenar alimento. ¿Tá? La boca sirve para masticar, para digestión, secreción de saliva y de elución, pero no para almacenar. El esófago, recuerden que el alimento está ahí unos segundos nada más. Así que estómago, intestino delgado e intestino grueso son los que se van a encargar de almacenar alimentos. ¿No? El estómago, por ejemplo, almacena la comida mientras se está mezclando con el ácido gástrico y las enzimas. Bueno, y ahí se produce la digestión, ¿no es cierto? Recuerden que en el estómago es donde se va a formar el quimo. En el intestino grueso, por ejemplo, el quimo dice acá, recuerden que el profe ya le llama materia fecal, ¿está? A pesar de lo que dice en su apunte. Acuérdense que quimo era en estómago, kilo, él le llama a lo que es el contenido de intestino, y heces o materia fecal en intestino grueso. ¿Tá? Vamos a ver también en el tubo digestivo la absorción, ¿tá? Toda la secreción que hubo en todas las partes del tubo, que eran más o menos 7 litros, más los 2 litros que nosotros consumimos con los alimentos, se tienen que absorber. ¿Tá? Todos estos líquidos secretados, iones y productos que atraviesan las células y pasan a sangre, a eso recuerden que se le llama absorción. ¿Tá? Estas sustancias absorbidas pasan a la sangre o a la linfa. Recuerden que hidratos de carbono y proteínas, cuando se digieren y se absorben, pasan a sangre. Los lípidos, en cambio, pasan a la linfa, a través del conducto quilífero central. Y por último tenemos la defecación, en donde los residuos, las sustancias que no se pueden
digerir, por ejemplo, la celulosa. Las bacterias, las células que se desprendieron en estómago o en intestino, y las sustancias digeridas, pero no absorbidas, salen del organismo por el proceso de la defecación, o sea, por el reflejo de la defecación. ¿Verdad? Así que, cuando acá dice diferentes fases del proceso, acá está un resumen, pero como yo les digo, y como el profe dice, es un tema amplio, él puede decir, bueno, háblame un poquito más de la, está nombrando digestión, ¿no es cierto? Bueno, háblame de la digestión de hidratos de carbono, claro. Y entonces ahí le hablan del tema, como ya hemos dado. Pero bueno, si le tuvieran que hablar ustedes, hacen un resumen, un pantallazo de todos los procesos, y con eso está perfecto. Creo que ahí está. Perfecto, entonces. ¿Están bien? Lo que tiene el bolillero es que por un lado refresca la mente y por otro lado pone nervioso, porque uno dice, todo lo que tengo que saber. Pero bueno, vamos a hacer así. Cada vez que yo termino una bolilla voy a cortar el video, entonces después en el Drive le queda por bolilla. Si ustedes así no tienen que estar mirando todos mis videos. Si usted dice, quiero repasar la bolilla tanto, entran a la bolilla esa y ya está. ¿Okay?